Romanos 8:26. Para los que no me conocen, yo de muy chico comencé a tocar la guitarra, cuando técnicamente la guitarra prácticamente me tapaba, ¿no? Yo tenía 5 años y había comenzado ya a dar mis primeros pasos en la música. No me llegaban los deditos cortitos al diapasón de la guitarra, pero sin embargo practicaba igual y me encantaba el sonido de la guitarra. Y recuerdo que practicaba muchas horas, o sea, siendo chico la única responsabilidad que tenía por ahí era cuando tenía 5 años el jardín, después la escuela, pero era mi entretenimiento, estaba todo el día. Cuando yo era chico no teníamos internet, televisión se veía muy poco y yo estaba todo el día, mi entretenimiento era la guitarra. A mí me encantaba sentarme con el instrumento y pasaba horas con el instrumento. Pero llegó un momento de que no pude practicar más porque me empezaban a doler las manos y las cuerdas se me marcaban. Entonces, mi papá, que fue quien me enseñó, que me dio los primeros pasos en la música, me decía, en algún momento de tanto practicar, se te van a hacer callos, me decía. Y cuando se te hacen los callos ya no te duele. Entonces comenzó a salirme una especie de dureza en las manos con el tiempo, donde ya no me dolía tanto practicar. Pero de todas maneras, aunque la música no sea algo malo y practicar un instrumento no sea algo malo, todos los excesos son malos. Y yo practicaba tantas horas, ya no sentía dolor por los callos, pero que comencé a tener una cierta tendinitis en las manos y a tener problemas en las articulaciones de tantas horas que practicaba. Entonces comencé poco a poco a reducir las horas, porque como les decía, todos los excesos son malos. Yo tenía un pastor amigo que es médico él, y él siempre preguntaba, ¿usted cree que el agua es buena? Entonces todos levantaban la mano y decían, sí, el agua es buena. Decía, bueno, tómese 20 litros de una. Y fíjese qué es lo que pasa. Te va a tener una sobrehidratación, por más que el agua sea buena, ¿no? Porque cuando no sabemos medirnos o no sabemos controlarnos, aún lo que parece bueno puede llegar a ser malo. De hecho, hay muchas cosas que quizás hacemos o practicamos que no son malas, pero quizás nos apartan de nuestras responsabilidades o de hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces es importante que nosotros mismos aprendamos a tener un freno, a tener un control. El apóstol Pablo decía en la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Algunos creen, a mí hay gente que me han dicho, yo no quiero ir a la iglesia porque el evangelio te prohíbe muchas cosas, o la iglesia te prohíbe un montón de cosas. Y yo les digo, no, todo lo contrario. Ser cristiano es sinónimo de libertad. Vos con tu vida podés hacer lo que vos quieras. Y uno puede decir, ¿cómo es eso, pastor, que puede hacer lo que...? Sí, uno puede hacer lo que uno quiera. Ahora hay cosas que me convienen y hay cosas que no me convienen. Dios me da la capacidad de que yo pueda elegir qué hacer con mi vida. Todo me es permitido, decía el apóstol Pablo, pero hay cosas que me hacen mal. Y continúa diciendo en el versículo, no me dejaré dominar por ninguna cosa. O sea, todo lo que yo haga no va a controlar mis acciones y no va a controlar mi voluntad. Entonces yo comencé a practicar y claro, como no sentía dolor por los callos en la guitarra, pero no significa que no me afecte. Y a veces hay cosas por las cuales no sentimos dolor o no creemos que están mal, pero no significa que no lastimemos a otros o no nos lastimemos nosotros mismos con lo que nosotros hacemos. De hecho, de lo que te quiero predicar hoy y te quiero hablar hoy, yo lo titulé justamente el efecto callosidad. Bien, ¿qué es el efecto callosidad? Cuando nosotros al practicar o al hacer tanto una actividad o realizar tanto algo, se nos produce un callo y ya no nos duele y ya no nos molesta. Y lamentablemente, esto nos pasa muchas veces con el pecado. Yo he escuchado personas que se equivocaron, que practicaron un pecado, que hicieron algo que estaba mal, y muchos me dijeron lo mismo, me dijeron, pastor, la primera vez que hice esto que estaba mal, sentía que se me iba a salir el corazón, sentía que estaba todo re mal, que me iban a ver, que me iban a encontrar, que en cualquier momento me descubrían. Pero con el tiempo comencé a no sentir nada. Con el tiempo ya no me dolía, con el tiempo ya no me molestaba. La Biblia nos dice que el temor de Dios, el tener miedo a Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando hablo de temor, no estoy hablando de que tengas miedo de que salgas afuera y Dios te parta con un rayo. Sino que es un temor de reverencia, es un temor por amor. Yo, por ejemplo,
amo a mi esposa y tengo temor de fallarle, pero no por lo que me va a hacer. Bueno, quizás sí. No por lo que me pueda llegar a hacer, sino porque por amor no quiero fallarle. Y con Dios pasa lo mismo. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que amar tanto a Dios, llegar a ese nivel de amor, que tenemos no que tener miedo a lo que nos pase y a la consecuencia, sino miedo a fallarle al Señor, a hacer algo que delante de Dios esté mal. Entonces, cuando se produce el efecto callosidad, ya comenzamos a no sentir nada. Ya no sentimos dolor, ya no nos molesta. Y hemos perdido de alguna manera en nuestra vida el temor de Dios. Yo quiero que podamos leer Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bien, quiero que podamos leer solamente hasta ahí, que desglosemos un poco esto, que podamos entenderlo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Todos somos débiles en algo. El que dice que no es débil, que me dé un autógrafo. Todos tenemos algún tipo de debilidad. No a todos nos tientan las mismas cosas. No a todos nos molestan las mismas cosas. No a todos nos hacen mal las mismas cosas. Hay quizás costumbres, hay quizás vicios que uno no puede entender, pero para otros son difíciles de dejar. Todos somos tentados, dice la Biblia, de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Nuestros deseos. Cada uno tiene deseos diferentes y somos tentados de acuerdo a esos deseos. El diablo no te va a tentar con lo que no te gusta. ¿Bien? Hay gente que muchas veces cree que está siendo tentada con lo que no le gusta y no. El diablo te va a rascar a donde te pica. Imagínate que a mí el diablo me tiente con una ensalada y no me gusta la ensalada. Qué fácil es resistir a la tentación, ¿eh? Pero poneme la hamburguesa de McDonald's y se me empieza a caer la baba. Porque no todos somos tentados con las mismas cosas, ¿no? Entonces, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que me conviene. Una cosa es lo que creo que necesito y otra cosa es lo que me conviene. No sé si alguna vez les pasó de decir, yo necesito esto para solucionar mi problema. Yo necesito plata para solucionar mi problema. Yo necesito estar bien con tal persona para solucionar mi problema. Yo necesito este trabajo, yo necesito esta casa, yo necesito esto. Y de repente Dios te lo da. Y te das cuenta que el problema no se solucionó. Que el problema sigue estando. Y que, como decía el rey Salomón, un abismo llama a otro abismo. Vos creías que esa necesidad iba a ser suplida y decías, ¿cuántas veces le dijiste quizás al Señor? A mí me ha pasado, quizás soy el único pecador que le dijo, Señor, vos me das esto y ya está. No te pido más nada. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me pasó. Señor, cuando me des esto, soy el único que levanté la mano. Qué pecador que me siento. Ah, bueno, Nati también allá me acompañó. Pato también, ahí está. Tenemos 2 chupamedias del pastor. Listo. Señor, cuando me des esto, ya está. Y de repente nos damos cuenta que un abismo llama a otro abismo. Y nos damos cuenta que le pedimos más, que necesitamos más. Porque dice que nosotros no sabemos cómo tenemos que pedir. Pero dice, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Se imaginan estos gemidos indecibles? El Espíritu gimiendo por lo que necesitamos. No por lo que queremos. Por lo que necesitamos. Hablaba con una persona un día que me decía, yo estoy viviendo donde no quiero vivir y tengo problemas con una persona. Y me decía, cuando yo me vaya de ahí, se solucionan todos mis problemas. Y un día tuvo la posibilidad de irse de ese lugar. ¿Y sabes qué pasó? Esta persona seguía mal y seguía amargada porque yo le dije, el problema no era irte de ese lugar. El problema era que puedas perdonar. El problema era que vos puedas sacarte el rencor. Pero cuando no solucionamos el foco del problema, todo se sigue pudriendo por dentro de alguna manera. Nosotros no lo vemos, no lo sentimos. Simplemente no sentimos el dolor porque se hizo un callo y creemos que estamos bien, pero nos seguimos afectando. No, pastor, mi problema se soluciona con plata. Cuando me aumenten el sueldo, todos los que trabajan bajo dependencia, ¿cuántas veces les aumentaron el sueldo? Levanten la mano, unas cuantas.
los que trabajamos bajo dependencia. ¿Te sigue alcanzando? No. Porque creíamos que el problema se solucionaba con eso, pero cuando hay una mala administración, cuando de repente no sabemos qué hacer con lo que viene en nuestras manos, no solucionamos el problema de raíz. Y a veces creemos que el ibuprofeno va a curar el cáncer. Y cada cosa requiere un tratamiento diferente, ¿verdad? O sea, todo lo que nos va pasando en nuestro interior requiere un tratamiento diferente. Pero dice la Biblia que nosotros no sabemos pedir. Aunque uno crea que sabe lo que necesita o lo que quiere, dice la Biblia que no sabemos pedir. Que el Espíritu intercede por lo que necesitamos. Más de una vez le vamos a decir al Señor, Señor, yo quiero esto. Y Dios no te da lo que querés, pero Dios te da lo que necesitas. Y a veces nos enojamos porque, Señor, yo no quería esto. No era esto lo que a mí me gustaba. No era esto lo que yo te pedí. Pero con esto te alcanza. Esto es lo que necesitas ahora, en este tiempo, en esta temporada y en este momento. No reniegues porque el Espíritu sabe. Mira, ¿cuántas veces en tu vida quizás dijiste, Dios no me habla? Yo lo he dicho muchas veces. Siento que Dios no me habla. Siento que Dios no me dice nada. Le estoy preguntando qué hacer con esta situación en mi vida. Y siento que la respuesta de parte de Dios no viene. Pero yo te puedo asegurar que si prestamos atención, Dios está hablando todo el tiempo. Y dice, el Espíritu intercede por nosotros. ¿Cuántas veces ibas a hacer algo malo o algo que no corresponde y de repente sentiste dentro tuyo esa vocecita interior que te decía y uno lo llama muchas veces la voz de la inconsciencia, la voz del mal, la voz de Mauro, no, eso no. Que te dice, no hagas lo correcto, no hagas lo que tenés que hacer. No. Pagale con la misma moneda, te la hizo, hacésela peor. Pero adentro siempre hay una vocecita que nos dice, no, por ahí no es, esto está mal, no tomes venganza, esto va a traer consecuencias. Y ese es el Espíritu Santo dentro nuestro. Y déjame decirte algo. Yo no sé si alguna vez te miraste vos mismo y dijiste, ya no tengo remedio. Ya no tengo esperanza, ya no voy a cambiar esto que estoy haciendo mal durante tanto tiempo y durante tantos años. Pero si todavía sentís esa vocecita dentro tuyo, es porque todavía hay esperanza. Es porque todavía el Espíritu Santo te habla. Es porque todavía Dios quiere que vos puedas corregir esa actitud. Si hoy estás en este lugar, es porque todavía Dios está empecinado con usarte. Es porque todavía Dios tiene planes con tu vida. Es porque todavía Dios no te descartó. Hay gente que ya por sus errores se autodescartó. Dijo, ya está. No le sirvo más al Señor. Busco una iglesia donde congregarme. Hago lo que puedo. Voy cuando puedo. Voy cuando necesito. Pero ¿sabes qué? Esa voz interior dentro tuyo que te sigue diciendo lo que está mal, aunque no hayas cambiado todavía, es el Espíritu Santo dentro tuyo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. La Biblia lo llama el Espíritu de verdad. Y es Él hablando a nuestros corazones por lo que necesitamos estos cambios. Si hay cosas en tu vida que tenés que corregir, y acá quiero que me prestes mucha atención, es necesario que las corrijas cuanto antes. Yo no puedo entender a la gente que espera para hacer las cosas bien. Pastor, ya voy a ir a la iglesia cuando arregle un par de cositas, porque yo todavía estoy haciendo las cosas mal. Entonces, cuando arregle un par de cositas, voy a comenzar a congregarme. Y esto es lo mismo que decir, bueno, cuando yo me cure, empiezo a ir al médico, ¿no? Ahí comienzo el tratamiento, ¿no? Anda a la iglesia como estés. Anda en la condición que estés. Anda como te sientas. No, pastor, pero lo que me van a decir o me van a juzgar. Una persona me preguntaba el otro día que tiene una muy mala vida, una vida muy desordenada. Me decía, pastor, yo puedo ir a la iglesia, ¿y cuál es el problema? Y mi vida. Y le dije, yo soy tan pecador como vos. La diferencia es que voy a la presencia de Dios, que pido perdón, que me restauro, que intento hacer las cosas mejor. Pero ¿cuál es el problema si la iglesia está abierta para todos? Mirá, pastor, ¿sabes cuántas veces me han dicho? Mirá a la gente que reciben en la iglesia. Y es un hospital, no podemos recibir a los sanos. Son los enfermos los que necesitan.
Y no importa cuánto te hayan señalado, no importa cuánto te hayan recordado tu pasado, no importa cuánto te digan que seguís siendo el mismo, que sos un cara dura, que esto, que el otro, ¿sabes qué? Si hoy estás en este lugar, es porque Dios todavía tiene planes con vos y porque Dios te quiere usar. Hay esperanza para vos, hay esperanza para los tuyos. Ahora, si hay algo que tenés que corregir, corregilo cuanto antes. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Bien, y quiero que nos centremos acá porque esto es muy importante. Dice, el que confiesa y se aparta. Hay gente que es muy buena confesando los pecados, de verdad. Y hay gente que se pone el título de pecador, orgulloso. Estoy haciendo las cosas mal. Miren, selfie. Lo confieso, pastor, me equivoqué. Lo confieso, pastor, me sigo equivocando. Lo confieso, me sigo equivocando. Y algunos son buenos confesando. Pero dice la Biblia, el que confiesa y se aparta. Mirá lo que está a tu lado y decirle, te está faltando una parte. El que confiesa y se aparta. Ahí es donde viene la misericordia. Ahí es donde viene la misericordia de Dios, cuando nosotros realmente tomamos la decisión de cambiar. Si Dios hoy te lo está mostrando, no es para que digas qué pecador que soy, qué mal que estoy. Es para que cambies. Me decía una persona en estos días, yo le digo, estás haciendo las cosas mal. Y me decía, bueno, cada uno toma sus decisiones, pero decidí bien. Seguís decidiendo mal, te estás poniendo con orgullo, soy pecador y bueno, sigo equivocándome. No, toma la decisión porque van a venir las consecuencias. Y cuando vienen las consecuencias, pastor, óreme, tu abuela. Bueno, no, te voy a orar igual. Óreme, pastor. Pero si uno sabe, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. O sea, va a haber consecuencias, no va a quedar impune. Aunque tengamos los callos, aunque no sientas dolor, el daño te lo seguís haciendo. Aunque no sientas dolor, al daño se lo estás haciendo a los que están alrededor tuyo. Aunque no sientas dolor. Hay gente que dice, yo sigo haciendo las cosas mal, o fulanito hace las cosas mal, y mira, pastor, aparentemente le va bien. ¿Sabes cuántas realidades de esas conozco? Una persona me decía un día, mira, aquel es narcotraficante, hace re mal las cosas y mirá lo bien que le da. Y yo conocía la realidad de esa persona que me estaban nombrando. Y los hijos de esa persona que me estaban nombrando me decían, nosotros, pastor, vivimos en un country, tenemos lo mejor, tenemos auto, tenemos casa, tenemos todo. Pero me decían, nosotros no hay una sola noche, me decía el nene chiquitito, que podamos dormir tranquilos. Porque todas las noches pensamos que en cualquier momento va a venir la policía, va a patear la puerta y se va a llevar a mi papá. Para afuera aparentemente tenían todo. Para afuera el hombre tenía el callo, seguía practicando el pecado, no le dolía, pero su familia estaba pagando las consecuencias. Y hay gente que se está equivocando y dice, no pasa nada. Voy a la iglesia el domingo, pido perdón y listo, pero de repente sus hijos están mal, su matrimonio está mal, su finanza está mal. Y cuando uno les dice, tenés que dejar el pecado, ¿sabes qué te dicen? No, esto es una prueba de Dios, ya va a pasar. Ya se va a solucionar. Escuche, porque en nuestra vida nosotros podemos tener pruebas y las pruebas se terminan cuando aprobamos, pero también podemos tener procesos de parte de Dios. Y una cosa es una prueba y otra es la consecuencia de tu pecado. No sé cuántos me entendieron, pero una cosa es que vos estés atravesando un tiempo de prueba y otra cosa es que vos estés atravesando consecuencias por tu pecado. Hay gente que se está equivocando, que está haciendo malas cosas y cuando le va mal dice, es una prueba, ya voy a salir, sigamos orando, sigamos creyendo, sigamos corriendo. Pero las cosas no salen. Hace años que estás igual en las finanzas, hace años que estás igual en el matrimonio, hace años que estás igual estancado en lo ministerial y vos ves que las cosas no salen y a veces, no, es una prueba, ya voy a salir. No, hay un efecto callosidad, te estás haciendo daño pero no te das cuenta. Hay decisiones que tenés que tomar y no las estás tomando. Nosotros hay procesos que se nos han extendido durante años y que nos hemos dado cuenta que no eran procesos de Dios, que eran cosas que nosotros teníamos que dejar, que eran cosas que nosotros teníamos que ordenar.
El otro día estábamos en Casa de Bendición compartiendo una reunión y Pato compartió una palabra antes y habló justamente en el Génesis, en el principio. Y qué curioso que esto aparece al principio de la Biblia, ¿no? Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Pato decía, Dios antes de empezar a hacer y a crear, comenzó a ordenar. Y qué loco esto, que a veces le pedimos, Señor, dame esto, dame el otro, haz esto en mi vida, cambia esto, pero no decidimos ordenarnos. Y uno sabe, o sea, no necesita venir el pastor a confrontarte, a decirte lo que está mal, porque no es nuestro trabajo es predicar. A mí hay gente que me ha dicho, ¿cuándo le van a decir a fulanito que deje de hacer las cosas mal? ¿Cuándo le van a decir a menganito que deje? Yo soy el pastor, no soy el padre ni el novio. Yo tengo un deber que es predicar la palabra, enseñar. Después cada uno ve si recibe. Después cada uno ve cómo aplica lo que recibe en su vida. Pero hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. El problema del efecto callosidad es que cuando dejamos de sentir dolor, ya no vemos la necesidad de cambiar. Vieron que hay gente que vive en su vida con malos resultados, pero no ve la necesidad de cambiar. Vos le decís de repente, mirá que ese carácter no te sirve para nada. Se te están alejando todos. Nadie quiere compartir tiempo con vos. Pero hay gente que no, hay gente que se pone más soberbio y que dice, claro, nadie me quiere a mí porque soy muy espiritual. Entonces los endemoniados no me aguantan. No, y es mentira, no te aguanta nadie porque tenés carácter podrido. Dios le está hablando unos cuantos, me parece. Yo veo a las mujeres que lo codean al marido, te está hablando Dios a vos ahí, dice, le manda ahí el codazo, ¿no? Somos así a veces. No tenemos la capacidad de mirar para adentro y creemos que todo es para el de al lado, ¿no? Todo lo malo es para el de al lado. Llegás a casa y le preguntas, ¿qué te habló Dios hoy? ¿No? Como si Dios le hubiese hablado al otro, a vos no. Siempre la pelota pega al lado, ¿no? Pero es tiempo de comenzar a hacerse cargo. A decir, Señor, yo no quiero que se haga un callo. Mientras más tiempo pasemos haciendo lo incorrecto, más difícil será dejarlo. Quiero cerrar con esto. Hay gente que se acostumbra a estar mal. Dice la Biblia que el necio vuelve a la necedad, así como el perro vuelve a lo que vomita. ¿Vieron la actitud del perro? No voy a dar detalles porque es asqueroso, pero es la realidad. Vuelve a ingerir lo que regurgita. Y es la realidad, el perro lo hace. Pero los seres humanos muchas veces somos así. Nos va mal, estamos con personas tóxicas, estamos en relaciones tóxicas, hacemos malos negocios, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Dios nos saca, Dios nos bendice para que volvamos a caer nuevamente ahí. Para que volvamos a cometer los mismos errores de donde Dios ya nos sacó. Es el único animal del ser humano que vuelve a tropezar con la misma piedra, que se equivoca nuevamente con lo mismo. Pero ¿saben por qué? Porque pasamos tanto tiempo haciendo lo incorrecto que cuando Dios nos libera no nos acostumbramos. Dice la Biblia que el pueblo de Dios estaba en Egipto, eran esclavos, salieron libres al desierto, pero cuando estaban en medio del desierto comenzaron a sentir ahí todas las necesidades que tenían, aunque no tenían mucha necesidad porque Dios les cubría todo lo que necesitaban, porque comían, no sentían frío, calor, pero tenían que caminar en el desierto. ¿Y sabés qué empezaron a decir? Qué lindo era cuando estábamos en Egipto. Qué lindo era cuando éramos esclavos. ¿Cómo me duele a mí cuando yo como pastor escucho a una persona que me dice, pastor, al final en el mundo estaba mejor? Al final cuando estaba en el mundo me iba mejor económicamente. Pero eras esclavo. Pero vivías en Egipto. Pero vivías bajo la ley de Faraón. Y hoy quizás estás en un desierto. Pero hay una diferencia entre vivir esclavo y estar en un desierto, que el desierto es solamente algo transitorio. Que el desierto es camino hacia una tierra prometida. Que en el desierto sos dueño de tu vida, sos dueño de tus decisiones. Hoy puedes estar pasando un mal momento, pero no te acostumbres a vivir así. No te acostumbres a vivir con el dolor, porque no es el deseo del corazón de Dios. Hay gente que dice, Dios me está castigando por todo lo que hice y me tiene en este desierto. No te acostumbres. No es el deseo del corazón de Dios. Ningún padre quiere que su hijo sufra durante toda la vida. Va a haber situaciones donde vamos a tener que aprender. Va a haber consecuencias donde vamos a tener que escarmentar. Pero yo estoy seguro que esta situación va a pasar.
El apóstol Pablo decía, esta leve tribulación producirá un enorme peso de gloria. Y te aseguro que lo que estaba pasando Pablo no era nada leve. Había quedado en un naufragio, lo habían metido preso, estaba con el ojo en compota porque lo habían agarrado a piedrazo. Y decía Pablo, esto es leve, porque viene una gloria más grande. Esto es leve porque viene algo más grande. Empezá a profetizar y a declarar en tu vida. Yo no sé cuánto te está doliendo, pero esto es leve. La gloria postrera va a ser mayor que la primera. Lo que Dios está preparando en medio de mi dolor va a ser más grande que el dolor que hoy estoy sufriendo. Yo quiero que te pongas de pie por un momento. Quiero pedirles a los músicos, por favor, que suban. No te distraigas. ¿Sabes qué? Dios está empecinado con vos. Con bendecirte, con usarte, con cambiarte. Dios está empecinado porque Él no mira tus errores y tus defectos. Él mira tu corazón, pero Él quiere que cambies. Hay una persona que me dijo un día, Dios a mí me ama como soy. Y sí es cierto, Dios te ama como sos, pero te ama demasiado como para dejarte igual. Y esa es la diferencia. Hay gente que se enoja y que dice, Dios me quiere cambiar. No, Dios te quiere mejorar. Dios quiere sacar lo mejor de vos. Dios quiere bendecirte. Pero hay cosas que hay que dejar. Hay cosas que hay que entregar en el altar. Hay cosas que hay que decirle al Señor, Señor, yo ya no las quiero en mi vida. Yo necesito cambiar. Esta es una mañana para decirle, Señor, perdóname por ese efecto callosidad. Todavía el Espíritu Santo te habla. Todavía Dios te habla. Todavía Dios te persigue. Hay gente que dice, pastor, ¿por qué siempre me llega una palabra en el momento indicado? Cuando quiero hacer las cosas mal, de repente alguien te comparte una palabra, alguien te habla de Dios. La Biblia dice que tenemos el arras del Espíritu. ¿Sabes lo que es el arras? El arras era una marca que se le ponía a un ganado para saber de quién era de quién era ese ganado. Y dice la Biblia que tenemos la marca y el sello, que somos propiedad de Dios. Fuiste marcado por Él y para Él. Por Él y para Él. Y Dios tiene planes con tu vida. Yo quiero orar por tu vida. Quiero invitarte que hoy puedas pasar aquí al frente antes de terminar esta reunión.